Gracias a todos ustedes por estar ahí, realmente les agradezco. Y les cuento en realidad la clase de hoy, dado que es la última porque cierra, y cierra porque en realidad, y esto lo hemos hablado muchísimas veces con María Paz tiene un doctorado en Francia, no estamos hablando de una pavada, para decirlo así. Diplomado Un diplomado. Estamos hablando de algo que tiene muchísimo peso, muchísima trascendencia y muchísimo estudio atrás. La realidad es, llegamos muchísimas veces a los problemas comportamentales en la clínica diaria por descarte, porque tenemos que eliminar primero todos los problemas orgánicos. Entonces, la idea era que ella cerrara por este motivo, para que no hagamos las cosas al revés, para que sigamos los pasos diagnósticos. Y hasta en la forma de presentar el curso, la idea fue llegar con los pasos diagnósticos de cualquier caso clínico. Y la dejo a María Paz Salinas, a la doctora María Paz Salinas, amiga y que sabe muchísimo de lo que va a hablar, para que todos la aprovechen. Un beso y buenas noches. Bueno, muchísimas gracias Giovanni, muchísimas gracias Leti. Leti es lo más, ustedes ya deben haber dado cuenta. Miren, yo estaba muy nerviosa con esta charla, porque la verdad, si bien yo lo estudié y tengo muchos casos, nunca me pidieron que lo resuma en un PowerPoint, y mucho menos me incluyeron en nada de medicina interna, gastroenterología, ni nada por el estilo, porque parece que el comportamiento está abducido del resto del animal. Y en realidad el planteo es un planteo holístico, y lo que vamos a ver, yo tenía varias cosas que aportarle, porque creo que el comportamiento alimentario de cada una de las especies es importante a los efectos de que nosotros podemos afectar por darle mal de comer a un animal. Pero decidí eso, si a ustedes no les parece mal, yo se los voy a dar como información escrita, y quise ir un poco más a lo de la clínica diaria. Como yo soy la de la exclusión, vamos a ver las enfermedades intestinales y digestivas que tienen que ver con el tema principalmente de ansiedad. Bueno, mi formación son 2 posgrados en Francia, uno para veterinario comportamentalista y el otro, que es el último que hice, es de psiquiatría veterinaria de la Universidad Clos Bernard-Lyon 1, que sería la Facultad de Medicina de la Universidad de Lyon. O sea, se hizo con veterinarios y con la asociación SOPSI, y fue de 850 horas prácticas, 850 horas teóricas, y terminé agotada. Fue muy difícil, no en mi lengua materna, pero realmente traté de traer una parte de la medicina que por varias razones no nos llega tan bien como la medicina de América del Norte. O sea, es un poco más complicado que acceder a esta información, entonces me parecía complementario a todo lo que ustedes vieron hasta ahora. Así que vamos a hablar de enfermedades psicosomáticas. Técnicamente, en este caso tenemos, así como una enfermedad orgánica puede causar una de comportamiento, viceversa, una de comportamiento puede generar una orgánica. Lo tenemos el doctor Grodek, que fue el primero que planteó el tema de lo psicosomático. Y la definió como una enfermedad que tiene síntomas psíquicos, donde por esa causa vamos a tener enfermedades orgánicas. O sea, generalmente afecta el funcionamiento de algún órgano. Ya sabemos que en dermatología nosotros tenemos un montón de trastornos, y lo que puede ser es signo de una dificultad de adaptación y una disfunción de la relación humano-animal. En esto podríamos hacer o sea, yo me aboqué un poco más a perro por una sencilla razón. Primero, que es lo que más van a ver. Segundo, que si vamos a hablar de ansiedad, yo podía hablar un montón de tiempo, y la idea era dejarlo definido, pero también dejarles herramientas para que ustedes puedan trabajar. Y entonces, si bien el tema de gato lo podemos extrapolar desde lo sintomatológico, la idea es abocarnos primero a esta especie, porque encima les voy a dejar una escala que una vez que aprenden a hacerla, pueden tener un score que lo ubica dentro de un proceso psicopatológico. Entonces van a tenerlo como herramienta también
al encarar un caso sin la necesidad de entrar directamente con un especialista, pero con todas las posibilidades de hacer un diagnóstico rápido. Bueno, entonces vamos a hablar de las dificultades de adaptación, los trastornos de desarrollo. Trastornos de desarrollo tenemos cualquier cantidad de casos. Desde el perrito que le tiene miedo a todo desde el primer momento hasta el, como decimos nosotros, zarpado, que no para y que entra a la veterinaria. El único que se pone contento de vernos, ¿vieron? Ese que entra a los cabezazos, a los saltos, que la gente considera que es toda alegría, más manifestación de ansiedad y de déficit de autocontroles, pero que entra a la veterinaria y explora en 3 dimensiones. Los perros no exploran en 3 dimensiones, los gatos sí. O sea, los perros van en 2. El que mete la cabeza arriba de la camilla, salta sobre la gente y entra como si estuviera en un parque de diversiones, evidentemente es un perrito que tiene algunos trastornos de autocontroles y de atención. Entonces, hay razas que están un poco más afectadas, como el Golden y el Labrador, pero no es exclusivo de nadie. Tiene que ver con problemas de desapego precoz. Vamos a hacerlo rápido, pues si no terminamos más, pero técnicamente los perritos tienen que estar, y los gatitos, hasta los 60 días con la madre, de convivencia efectiva, nada de corralitos, nada de separarlos, nada de nada, porque se dan varias situaciones de aprendizaje que terminarían a los 60 días con una mamá competente, con un animalito con buena capacidad de adaptación. O sea, en principio la mayor parte de los perros y de los gatos de nuestros pacientes que se ven afectados por cualquier trastorno orgánico con una base de comportamiento tienen un trastorno del desarrollo. Como el síndrome de privación sensorial, que son los perritos que le tienen miedo a todos, que parecen Coraje, el perro cobarde, ¿vieron? Esos que van por la calle con las orejas para atrás, la cola entre las patas caminando rapidito y cualquier ruido hace que quieran volver. Esos se criaron en aislamiento. El sistema inmune y el sistema nervioso van madurando a la par y cuando termina la maduración de uno, lamentablemente la del otro también. Los planes vacunales muy largos, los perritos o los gatitos abandonados hacen que tengamos una alta cantidad de estos. Y el síndrome de privación sensorial puede estar asociado o no con síndrome de hipersensibilidad y hiperactividad, que es un análogo al déficit de atención y hiperquinesia de los chicos, y van a ver que no van a tener capacidad de finalizar una secuencia. O sea, las secuencias de comportamiento, que es lo que define un comportamiento normal, tiene 3 partes. Cuando estamos por hacer algo, cuando lo hacemos y cuando terminamos. Todas las secuencias tienen esas 3 partes. Un síndrome de hipersensibilidad e hiperactividad hace fase apetitiva, que es cuando está por hacer, fase consumatoria, que es cuando lo hace, fase apetitiva, consumatoria, apetitiva, y no para. Equivalente a los niños en su etapa de que son deambuladores. ¿Por qué? Porque no aprendieron a parar. ¿Cuándo aprenden a parar los perros y los gatos? A las 5 semanas de vida empieza los juegos sociales y con los juegos sociales la madre empieza a castigar al cachorrito que hizo llorar al hermano. Entonces, y en ese mismo periodo, como los perros aprenden y los gatos aprenden los estímulos del medio por el vínculo de apego, y en función del vínculo de apego, exploran en estrella, que es normal hasta los 6 meses, y hay un estímulo que les da miedo, corren hacia la madre, igual que los nenes, y evalúan el estado emocional de la mamá. Si la mamá no tiene miedo, ese estímulo no es peligroso y comienza el proceso de habituación. Todo esto se da en un periodo muy corto, pero que todos los aprendizajes están facilitados por un momento puntual del desarrollo del sistema nervioso. Compensarlo después nos lleva semanas, meses y hasta años, depende de cuándo empecemos a tratarlo. Así que las dificultades de adaptación y los trastornos de desarrollo están muy juntos. Y los trastornos de la relación humano-animal tenemos, bueno, en los gatos, ¿saben lo que pasó en la cuarentena? Porque a mí me costó, todo el mundo decía, no, porque los gatos no ven la hora que la gente se vaya a trabajar. No, quedamos aburridos y con un trapo en la mano, limpiando la casa. Y con las casas, las marcas faciales de apaciguamiento de los gatos. O sea, le generamos unas hermosas desterritorializaciones. Entonces, en los gatos tenemos el tema territorial, de ahí hacen unos vínculos hermosos con nosotros, y el aprendizaje de
social, o sea, es un aprendizaje facultativo, no lo necesitan los gatos, filogenéticamente no nacen con esa necesidad. Es muy vulnerable los 2 primeros años de vida, o sea, traten en lo posible que los gatos tengan muy buenas experiencias los 2 primeros años de vida, ya después se estabiliza, porque puede empeorar, mejorar o desaparecer. Y vamos a la parte de relación humano-animal del perro, entonces prerrogativas de dominancia. Los perros, si bien vamos a ver que por momentos van a decir todo es jerárquico, nada es jerárquico, ninguna de las dos cosas. Los perros se adaptan a nuestro manejo intuitivo y tenemos los que no tienen una buena adaptación, que por ahí tenemos que aprender a comunicarnos en perro. Las prerrogativas de dominancia le dicen al perro dónde está ubicado dentro del grupo. ¿Y cuáles son las prerrogativas de dominancia? El control de los recursos, comida, espacios, contactos y comportamiento sexual, porque el dominante es el único que le da servicio a todas las perras en celo. Así que si ustedes tienen un perro con monta jerárquica, que es, vienen visitas y monta todo, le está explicando las visitas cómo está organizado el grupo. Mito, el dominante no es un perro agresivo. El que es agresivo es el que está en competencia. Entonces, si nosotros tenemos un grupo, estamos todos organizados y no hay ningún inconveniente, ¿cuál es el conflicto? Ahora, si dentro del grupo tenemos uno que está intentando modificar la estructura, ese está reactivo. Cuando se pelean 2 perros, el que más lastimado sale no es el dominante, es el dominante, perdón. O sea, el más violento no es el dominante, es el que quiere invertir la estructura, tiene una lógica impecable. Entonces, es importante, esto se los voy a decir muy rápido y después entramos directamente a la parte de alteraciones digestivas. Y puniciones inadecuadas. ¿Vieron los perros culpables? Todo eso que la gente se mata de risa en internet, bueno, eso no es culpabilidad, no es miedo, es apaciguamiento. Esas posturas desviadas, bajas, con cara de yo no fui, y que pueden llegar a ver en esa situación dispepsia, porque empiezan a tragar en falso, son apaciguantes, son para inhibir la agresividad del otro, para inhibir mi agresividad. Imagínense que una postura que hace que la agresividad se inhiba nos habilita a castigarlo, va tomando forma lo que sería un trastorno de la comunicación. Entonces, cuando un perro pone una postura de apaciguamiento, no se lo castiga. Cuando realizó el comportamiento adecuado, o sea, ¿quién va a hacer una punición negativa? Que sería castigar algo bien hecho. Y en este momento estamos pensando ninguno de nosotros, lejos de nosotros, esa situación. Cuando yo llamo a Bobby, le digo, Bobby, y viene. Y le digo, ¿qué hiciste? ¿Qué estoy haciendo? Una punición. O sea, el que hiciste no es justamente un premio, el perrito vino y yo lo atajo con un castigo. Eso se llama punición negativa y realmente ustedes consideren que en cualquier sistema, cuando el premio es inalcanzable y el castigo es inevitable, colapsa. Y es una muy buena forma de generar una ansiedad y es una muy buena forma de generar un trastorno digestivo asociado a la ansiedad. Y también los castigos en el momento que se le ejecuta una orden, que, o sea, le dan la orden y lo castigan. Y ahora sí, vamos a ver hasta acá, si quieren hacer alguna pregunta y seguimos ya, nos metemos en el tubo digestivo. Bueno, vamos a ver las características de los trastornos digestivos de origen comportamental. Obviamente son o sea, yo soy la última de la lista y yo les diría que son muy pocos los casos puros digestivos que me mandaron. Sí me han mandado unos casos horribles de comportamiento, horribles, difíciles, con trastornos digestivos crónicos que los solucionamos en la consulta de comportamiento y es como un bonus track. O sea, la verdad que se puede llegar a trabajar todos juntos en esto porque sería realmente importante que lo tomen en consideración. Y yo les voy a dar una herramienta como para que encima tomarlo en consideración sea sencillo. Bueno, desde el punto de vista de lo agudo, tenemos las diarreas profusas y el tialismo, y acá tenemos un video que yo lo incluí. Mira, chicos, estaba viendo demasiado. No sé si es baba o es horrible, mira.
Esto lo pueden ver en la consulta clínica, lo pueden ver arriba de la camilla, lo pueden ver en gatos, lo pueden ver en perros, lo pueden ver en gatos cuando ronronean, al dialismo también. Tiene una base dopaminérgica. Los trastornos digestivos siempre son un signo dopaminérgico. Vómitos, diarrea, dialismo. No son los únicos, pero son dopaminérgicos. En el momento que yo tengo que elegir una medicación, que no las incluí, pero que, porque tendríamos que hablar de ansiedad exclusivamente, pero vamos, por ahí se los debo, o eventualmente tienen mis datos y podemos ampliar el tema. Mami, mira. En los gatos también, más allá de las afecciones en la boca, las estomatitis, independientemente de esto, en situaciones de estrés pueden ver a los gatos, o que llegan todos babeados, en los trastornos, en las autonomopatías, cuando los perros no se quedan solos sin manifestar ansiedad. Prefiero decirlo antes que ansiedad por separación, porque ahí le estoy dando un diagnóstico de estado. Autonomopatía es más genérico y hay diferentes tipos. Pueden llegar a encontrar al perro todo babeado, las manos o el charco al lado de la puerta. Entonces, como características en las crónicas, vamos a ver esto. Principalmente recidiva. No pone en riesgo la vida del animal. Ni siquiera en muchos casos los trastornos de origen psicosomático me van a dar una disminución del estado general muy, muy, muy grave. Tiene una buena respuesta al tratamiento, pero recae cada vez más rápido. Entonces, estas son características de la cronicidad y la verdad que se ven bastante en la clínica. ¿Cuáles son los mecanismos que predisponen a esto? Tenemos factores endógenos. ¿Cuándo fue? Hace poquito vieron la parte hormonal. Vamos a hablar un poquito de hormonas y una predisposición genética. Nosotros decimos que los animales que tienen trastornos de comportamiento podemos decir que son individuos susceptibles en un ambiente inadecuado. O sea, hay una base epigenética muy importante en todos los trastornos de comportamiento. O sea, los factores externos como el entorno. Entonces, mecanismos. Uy, se fue. Tenemos que principalmente es la interacción entre el sistema inmune y el sistema nervioso. Son dos sistemas adaptativos mayores. Y acá vamos a ver un cuadrito, y no sé si en algún momento vieron algún artículo o algo de lo que sería la carga alostática y la alostasis. Digamos que es el crédito que tenemos nosotros para ir acumulando y compensando situaciones que nos llevan a la adaptación. Entonces la carga alostática me llega cuando yo supero cierta carga alostática, ya me enfermo y no tengo adaptación. Entonces tenemos estrés, estrés ambiental o social crónico, ambiente, asociados sociales, territorio, comunicación. Después tenemos factores fisiológicos desde el punto de vista metabólico, disrupción circadiana, los cambios de horario y los problemas a nivel de esto lo van a ver por ejemplo, cuando se hace con un animal un viaje transatlántico y otras enfermedades. Y después los eventos de vida, que hablamos primero de lo del desapego precoz, hablamos de maltrato, desritualización, desterritorialización en el gato, el abandono. O sea, son varias las cosas que me pueden llegar a afectar el resto que yo tengo adaptativo de un animal. Entonces, por otro lado, tenemos diferencias individuales en la vulnerabilidad de la misma camada, y en las mismas conexiones van a ver que no todos los perritos van a estar afectados. Siquiera en las mismas condiciones de mal desarrollo, todos los perritos se van a enfermar. Sí, si yo lo manejo bien, voy a tener muchos menos. Entonces tenemos la parte genética, la parte ontogénica que hace referencia al desarrollo, la parte de especie, no es lo mismo una especie que otra. Por ejemplo, entre otras especies yo hago caballos,
Y los caballos tienen una alta incidencia, los caballos deportivos, de úlcera gástrica, y son las condiciones no solo de estabulación, sino de cómo le dan de comer. Los caballos, por ejemplo, cuando tienen 2 horas de estómago vacío ya se sienten incómodos, y cuando pasan las 3 horas ya estoy en riesgo de tener una úlcera gástrica. Y bueno, después las respuestas comportamentales salen de todo esto, o sea, con un procesamiento del sistema nervioso, adaptadas o inadaptadas. Y todo esto juega en mayor o menor grado a que yo pueda tener una buena respuesta fisiológica y una buena respuesta adaptativa del comportamiento. El comportamiento es netamente adaptación. Entonces, si ustedes están viendo un animal muy fijo, un animal que responde mal, un animal que no responde coherentemente en estímulo-respuesta, estímulo así, respuesta gigante, estamos afectados. Y cualquier individuo sometido a una situación de estrés, no de distrés, de estrés, en 15 minutos de salida de esa situación de estrés tendría que retomar todos sus parámetros fisiológicos normales. Si tarda más tiempo, podemos considerar que su capacidad de respuesta está alterada. Bueno, 2 ejes principales tenemos el hipotálamo, hipófisis suprarrenales, obviamente, pero no van a ser los únicos, y el sistema nervioso simpático. Espero no estar siendo redundante con respecto a lo que ya vieron. Bueno, por lo tanto tenemos la corticoliberina, o la CRH, que activa en forma paralela, no solamente lo que nosotros estamos viendo, sino con incidencias sobre funciones viscerales, y sobre el tubo digestivo. Tenemos que recordar que la mayor parte de la serotonina de nuestro organismo se encuentra en el tubo digestivo. Entonces, activando el tubo digestivo, el tránsito colónico, la corticoliberina, e inhibiendo las partes altas, la motilidad estomacal y el del intestino delgado. Situaciones de estrés hasta me pueden dar peristaltismo negativo. Bueno, acá yo les puse cómo la corticoliberina actúa sobre la amígdala, sobre la médula oblonga, sobre la secreción de ACTH y la activación simpática. Ayuda a la sensibilización. Hablamos de sensibilización en comportamiento cuando nosotros tenemos un individuo que cada vez va a reaccionar más ante el mismo estímulo. Eso es el proceso de sensibilización. Y cuando lo tenemos con una fobia, ya es un estado de sensibilización. Entonces, ahí está. También van a ver que van a activar en forma directa vías aferentes vagales del sistema nervioso autónomo parasimpático. Entonces, acá tenemos la TRH, el factor deliberador de tirotrofina, y entre todas las enormes cantidades de implicancias, van a ver que actúa sobre la toma de alimentos, la motilidad gástrica, y la regulación de glucosa y los niveles de glucosa en sangre. No quiero irme muy por encima de lo endocrino. No quiero irme muy por encima de lo endocrino para entrar directamente a lo que sería la parte clínica del comportamiento. Pero esto lo tenemos que ver. Hay un montón de hormonas. La vasopresina. La vasopresina es un polipéptido que tiene una serie de implicancias. Imagínense la vasopresina en el macho, en los hombres, en todos los XY, tiene receptores a nivel del núcleo supraquiasmático que no tienen nada que ver con su función reguladora del medio interno, olvídense, sino que la vasopresina, que es estructuralmente muy similar a la oxitocina, tiene una regulación sobre el comportamiento agresivo y territorial. Así que cuando castren un macho, sepan que no van a poder sacar la vasopresina.
Y esto se da en todas las especies. Bueno, la vasopresina me va a aumentar una activación, pero más todavía que la hormona activadora de, ¿cómo se llama? De la TSH, de la que la CRF. O sea, va a hacer una mayor activación todavía que la específica del el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Hay un error en el gozo, es una S, no una R. Y otra de las cosas que me va a dar la vasopresina va a ayudar a que aparezcan, no solo con las dopaminas, sino con la vasopresina, las náuseas en situación de estrés. Es una de las responsables, no es la única. Por lo tanto, estamos hablando de estrés, ¿no? Esto es estrés fisiológico, no distrés. Pero cuando se hace crónico, esto es lo que pasa en una situación de estrés normal. Hipersecreción ácida estomacal, disminución del tapón gástrico y duodenal, afecta a todos los mecanismos de psiconeuroinmunoendocrinos y de la inflamación y ralentiza el tránsito del bolo alimenticio. Esto pasa en una situación de estrés fisiológico, termina, se acabó y se regula todo. Cuando tenemos el estrés patológico o distrés, que sería el estrés crónico, imagínense esta hipersecreción ácida. Imagínense esta disminución de los protectores de la mucosa gástrica. Todo nos va a llevar a problemas, obviamente, a nivel del tubo digestivo superior, pero también ralentiza el bolo alimenticio. Entonces, vamos a hablar un poquito de trabajo sobre enfermedad inflamatoria crónica, el efecto proinflamatorio del estrés a nivel del tubo digestivo. Hay un montón de trabajos que lo demuestran. También en el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal se podría estar inhibido por la inflamación crónica, y de esta manera no podemos, no hay una capacidad de contrabalancear, ¿no?, la inflamación mucosa. Acá, no lo traduje, es un trabajo, este es del posgrado. Entonces tenemos la dopamina, actúa disminuyendo, la serotonina aumentando, y tenemos el sistema nervioso sobre el hipotálamo, sobre la hipófisis, sobre las suprarrenales, sobre el sistema inmunológico. Tenemos que todo esto actúa sobre la esfera digestiva, la CRF, y también sobre la noradrenalina, dijimos el sistema nervioso autónomo. Así que, básicamente, cuando nosotros tenemos problemas digestivos, es muy probable que tengamos varias cosas a la vez. Y el 90% de la serotonina del organismo está en el sistema enterocromafín. El sistema enterocromafín no tiene un origen en la cresta neural como el resto de las vías nerviosas, pero sí segregan serotonina y también melatonina. Los trabajos sobre intestino irritable, o sea, colon irritable, lo que se hizo, este es un trabajo que se comparan por IRM o por resonancia magnética, los individuos, esto se usó en humanos sanos y los afectados. Y el examen de las áreas que se activaban, o sea, una IRM funcional, que es raro que se usen en veterinaria, pero las áreas que se activaban en el curso de dolor agudo por distensión colónica, inyectaban aire en el colon, que da una puntada muy espantosa, y los pacientes que tenían síndrome de colon irritable, había activaciones aberrantes y conexiones que no debían tener en los loci que procesan el dolor visceral, que se encuentran en la ínsula y en la amígdala. Entonces, esto es un concepto que es interesante, y cuando uno tiene que tratar el sistema nervioso y los trastornos de comportamiento, que generalmente son tratados como una cosa secundaria, cuando nosotros tenemos trastornos de comportamiento, cuando tenemos afectada la capacidad de adaptación con las ansiedades, la motivación con las depresiones, el humor con las distimias,
tenemos conexiones neuronales que no están buenas, o nos faltan, o tenemos diferencias de concentración de receptores a nivel de las... O sea, hay un problema dentro de lo que sería la arquitectura del sistema nervioso. Cuando yo hago una terapia de comportamiento, ¿por qué tarda? Porque si los aprendizajes no están facilitados por el momento puntual del desarrollo del sistema nervioso, imagínense que a los 2-3 años nosotros podríamos aprender a hablar como lengua materna 6 idiomas juntos, sin problema, porque está facilitado por el momento que se está desarrollando el centro del habla. Ya después de la pubertad nos cuesta aprender una lengua sin acento, y para la tercera edad aprender un idioma diferente es tanto esfuerzo que se utiliza como anti-age. Yo esto lo pongo como ejemplo de cómo algo que es muy sencillo en un momento se convierte en un aprendizaje dificultoso posteriormente, y hay una falta de plasticidad. Entonces, cuando yo tengo una enfermedad del sistema nervioso, a nivel de comportamiento, tengo conexiones que no van, y cuando yo tengo que aplicar una terapia, esa terapia muchas veces, depende que sea, va a tener que generar nuevas conexiones neuronales. O sea, vamos a manotear el fenómeno de neuroplasticidad, vamos a entrar en lo que sería la neuroplasticidad. Entonces, los pacientes que tenían estas dificultades y se presentan estas anormalidades cerebrales funcionales, el estudio no concluye si son causa o consecuencia. Entonces, tenemos la variabilidad de la respuesta en función de la carga genética del animal, en función de la historia clínica del animal, y vamos a tener una expresión orgánica diferente. Esto también nos despista mucho porque nos cuesta hacer lo que a nosotros nos gusta, sacar el factor común. Entonces, como las expresiones van a diferir y como encima es responsiva a los tratamientos, los trastornos de origen emocional, con dieta, con antiácidos, funcionan, pero van a volver a recaer. ¿No les recuerda a las dermatitis psicogénicas? Un poquito. Entonces, la noción de vulnerabilidad, cuando hablamos de comportamiento, está muy, muy presente. O sea, la noción de vulnerabilidad es... porque no todos los que van a tener ansiedad van a ser un trastorno digestivo. Entonces, como formas crónicas de ansiedad, vamos a entrar un poquito en la ansiedad sin hacer una descripción, ya le digo, o sea, lo que ustedes necesiten sobre la base teórica, cuenten conmigo. No quería hacer algo terriblemente, los mato. No llego nunca al tubo digestivo si empezamos con los neurotransmisores y las cosas que se modifican. Me pareció mucho más clínico verlo desde acá. Ansiedad y dispepsia y disfagia, y ansiedad y materia fecal blanda. Estas dos serían los grandes grupos de afecciones digestivas. Entonces, los trastornos gástricos. Este es un estudio que lo hizo una de las profesoras mías del posgrado, que con eso ella hizo su memoria en función de esto, que sería su tesina para recibirse, y lo que comparó son perros con problemas gástricos con perros sin lesión asociada, o sea, se le hacía una endoscopía a cada uno de los perros, con perros sanos. Entonces, los criterios de inclusión conmemorativos de problemas gástricos crónicos, animales sanos, bioquímicamente normales, y si la endoscopía la hacía un veterinario, y los resultados de la endoscopía nos daba un trastorno funcional, la histología normal y animales recidivantes con tratamientos o dietas. Y se utilizó el score de la escala de TEC a la población enferma y la escala de TEC a la población testigo, que desde ya cuenten con esta planillita que yo se las voy a dar. Esta es la planilla. Entonces, vamos a hacer como un breve, muy breve planteo de lo que sería semiología del comportamiento. Muy, muy liviano, pero a la vez con mucha posibilidad de... les voy a explicar cómo se llena esta planilla. Tengo comportamientos centrípetos, son
para adentro, contacto con el propio cuerpo, y comportamientos centrífugos, para afuera. Después, como comportamiento mixto, tengo los comportamientos maternal y sexual, pero en esta planilla no están. Entonces, comportamiento alimentario, bulimia. Comen, o sea, nosotros lo llamamos polifagia, pero acá sería bulimia. Anorexia, hiporexia, tiene un score. Disorexia, que pasa de comerse todo a no comer nada. Apetito normal. Y bulimia con regurgitación y redigestión, que estas dos, las dos bulimias en términos generales, son muy típicas de los trastornos con déficit de autocontroles. O sea, esto, la pregunta es, si usted le pone 3 veces más, ¿el perrito lo come? ¿O 4? ¿O no para de comer? Anorexia y hiporexia, bueno, que comen por debajo y van a verlos un poquito bajos de peso. La disorexia se come todo y pasa por periodos, esto es típico de las distimias, la depresión, la distimia unipolar, la distimia bipolar y el apetito normal. O sea, por más que esté selectivo, que pasa en los trastornos de la comunicación, que eso yo se los voy a dar en impreso, por más que esté selectivo, ¿vieron esos que no le gusta el alimento balanceado y todos los rituales alimentarios que hacen los perros? Podríamos dar un curso nada más que solamente de los problemas digestivos, pero por el encuentro de las dos especies. Comportamiento dípsico, eudipsia. Considero en esto, para que sea polidipsia, arriba de 100 mililitros por kilo por día de ingesta de agua. Mastica el agua sin tragarla. Estos son los que cuando vuelven a veces del paseo, lo ven, salpica todo, lo deja todo babeado, pero cuando ustedes ven, no bajó el agua como parecía que se estaba tragando el tacho completo. Y transporta el bebedero vacío. Somatoestésico, comportamiento de limpieza normal, o sea, se lame las patas un poquito, se limpia, pero normal y para solo. Lamidos, mordisqueos, o sea, son situaciones en las que yo tengo que, lo veo que por ahí se echa y está lamiéndose mucho, o sea, está pasando más tiempo en ese comportamiento. Y ya de los mordisqueos, esos que la gente le dice, basta, no puedo dormir con el perro porque se está mordisqueando la mano todo el tiempo, los que no paran a menos que uno le grite. Sueño normal o sin cambio, aumentado hipersomnio. En el perro el sueño normal es de promedio 12 horas, con la fase REM a la hora y media, y menos de 8 es hiposomnio y más de 16 es hipersomnio, de sueño, no de estar echado, que a veces uno los ven echados, sí, pero están atentos a todo. Sueño, sueño, sueño. Si sueñan antes de la hora y media, está adelantado. Bastante típico en los trastornos tiroides, la fase adelantada del REM. Hipo, generalmente. Insomnio durante el sueño, se despiertan de golpe, como asustados, y después otros que se despiertan poco después de dormirse y no encuentran zona de dormir. Se van, echan, rascan, se van, se llama ansiedad hipnagógica. Comportamiento exploratorio normal, inhibido, simplemente los que los ven con un poquito de miedo y que no exploran. Aumentado hipervigilante, ese perro guardaespaldas que uno tiene, que lo mira, va al baño y lo sigue por todos lados, y que el perro está relajado, pero uno se levanta y el perro va al baño, lo sigue por todas partes, está atento a todo. Oral, que rompe cosas más allá de los 3 meses. Respuestas de evitamiento frecuente, que son esos que van por la calle y encuentran algo que no conocían y lo esquivan. Básicamente son los perros que van temerosos por la calle esquivando cosas. Agresión sin cambio, agresión por irritación. La agresión por irritación es por temor, presión, dolor, hambre, sed, o sea, es la que nosotros nos comemos en la veterinaria, la agresión por irritación. Y la agresión por miedo es el perro que busca desesperadamente una salida y que no hay forma, o sea, es el típico que está en el fondo del carrier, una agresión múltiple y peligrosa. Así que es muy raro, yo pocas veces pongo agresión por miedo. Aprendizaje social, les roba cosas y no las devuelve, viene con las cosas, se la muestra a la gente, pero es un lío sacársela. Y si acá no se negocia con terroristas, no se cambia
lo que robó el perro por comida, porque si no, la forma de conseguir comida es robar cosas. Muerde sin gruñir, no hay secuencia, muerde directamente, típico de los perros que tienen otitis o dolor crónico, esos que lo vamos a tocar y no nos amenaza, que esa es una agresión patológica. Ausencia de sumisión. Ausencia de sumisión, tomen en cuenta que a veces la postura de sumisión que nosotros vemos no es postura de sumisión, sino que es una solicitud de contacto. Cuando se tiran panza arriba, al principio lo es, pero nosotros siempre que se tiran, tocamos la panza. Así que la sumisión serían posturas bajas, aumentar el espacio, irse, desviar la mirada. A veces los perros no es que no la ponen pocas veces, pero esto tengan cuidado porque por más que por ahí no la usen muy seguido, puede ser que en algunas situaciones aparezca. Es importante porque los perros disocializados no tienen rituales de comunicación, entonces es importante tomarlo en cuenta porque es un perro peligroso, porque así se hace un perro de pelea, que no tenga postura de sumisión. Lo sacan a los 15 días para que no aprenda nada, entonces las peleas son a muerte, porque si va perdiendo no la puede parar, y si va ganando no entiende que el otro la está parando, así que son a muerte. Así, la postura de sumisión no se controla a lo largo del juego, no devuelve el juguetito, y sin cambios. Aprendizajes específicos, acá van a encontrar misma respuesta, o sea, lo llaman y viene, hace caso. La mayor parte de nuestros perros entra en respuestas aleatorias. A veces uno lo llama y no viene, o viene cuando yo ya no lo llamo, o cosas por el estilo. Y bueno, sin respuesta también hay perros que directamente no hacen nada de caso, y ahí lo tenemos. Examen somático, episodio de taquicardia, taquipnea, o sea, bien típico de crisis de ansiedad. Diarrea, cólico, ven que ya están, diarrea, cólico y dispepsia, están dentro de la escala de TEC. Micciones emocionales aumentadas, hacerse pis de alegría o de miedo, esos perros. Y granuloma por lamido, obesidad, poliuria, polidipsia. Y acá tienen los valores. Espero no haberlos aburrido mucho, pero van a amar esta escala porque es hermosa, porque aparte cuando ustedes tratan pueden volverla a hacer y ven cómo se modifica, y cuando hay una parte muy horrible en comportamiento que la gente dice está igual o peor. Bueno, con esto zafamos el igual o peor, porque generalmente lo que no, o sea, el motivo de la consulta a veces es lo último en modificarse, y es complicado tener una buena alianza terapéutica con los propietarios, que ese es otro tema, el tema de la alianza terapéutica. Los que hacemos cosas que tienden a la cronicidad, como en comportamiento, tenemos que tener una muy buena alianza terapéutica porque fisiológicamente con el tiempo cae. Sepan que en los casos muy crónicos corremos siempre el riesgo de perder el paciente al tiempo cuando lleva mucho dermatología y eso, o trastornos muy crónicos. Bueno, entonces el estudio de Muriel Marion utilizó como testigos animales sanos de la misma edad, raza y sexo sin problemas digestivos. Entonces el principio del estudio es que por endoscopía no había ningún tipo de lesión. Y esto es el resultado de la escala ETEC. Vieron que la escala ETEC yo ya lo sé de memoria, entre 9 y 12 son normales, entre 13 y 16 fobias, entre 17 y 35 ansiedades, el score, y de 36 a 44 trastornos químicos. Y acá tenemos los enfermos y los testigos. Los enfermos son los marrón clarito. Pueden ver cómo hay una mayor cantidad, acá a mí me tapa el cosito, y el nivel del score, los normales están dentro de lo normal, casi, los que no tienen enfermedad digestiva, los normales. Y acá vieron el análisis de los resultados. Tenemos el score medio de los enfermos es de 20,5, que sería está dentro de ansiedades. Acuérdense que es de 17 a 35. El score medio de los testigos, 11,4, era hasta 12 normal. Y bueno, acá están los test, el método estadístico, que dice que hay una
diferencia significativa con un riesgo del 1%. Entonces, los trastornos ansiosos son un factor a tomar en cuenta etiológicamente en los trastornos gástricos crónicos. Dispepsia con o sin vómitos. El tragar en falso, los problemas digestivos. Entonces, ahora vamos a el síndrome de intestino irritable. En el síndrome de intestino irritable o colon irritable está muy relacionado con la ansiedad. Se da en el hiperapego primario, los cachorritos que hacen un vínculo de apego primario con la gente y no se rompe, tienen justamente micciones emocionales y colon irritable cuando se quedan solos, o sea, la materia fecal es con moco, desparramada por todos lados en una crisis de ansiedad. Entonces, el síndrome de intestino irritable es un trastorno digestivo crónico, las diarreas son intermitentes, sin afección considerable del estado general del animal. Acá una foto del doctor Thierry Arran, con signos, los signos frecuentes son cólicos, moco, tenesmo, flatulencia. El síndrome de intestino irritable, que tenemos otras afecciones típicas del intestino grueso, melena, aumento del volumen de las heces, esteatorrea, dolor abdominal en 1/3 de los casos. Van a encontrar. Bueno, esta es una tesis, doctor. Los veterinarios franceses para recibirse hacen una tesis de grado, y esta es una tesis de una colega que analizó 130 casos y encontró que había mayor incidencia de ovejeros molosos y perros de gran talla con el síndrome de intestino irritable. Una de las cosas, una de las características, no hay un trabajo que demuestre con grados de confianza suficientes que la dieta es la causal de este problema, pero sí que puede agravarlo y que una dieta apropiada mejora el cuadro clínico considerablemente, lo que no evita las recidivas y lo que no evita que quede 100% asintomático, pero una dieta mejora el cuadro. El síndrome de intestino irritable en humanos, un 50% en el trabajo de Creed de 1999, encontró que había una comorbilidad con afecciones psiquiátricas en un 50% de las personas que tenían colon irritable. En los perros, la mitad de los estudiados eran sospechosos de esta tesis doctoral de alteraciones emocionales, y como lo vimos siempre, esto es un diagnóstico de exclusión. Síndrome, este es otro trabajo, si existe un vínculo entre el IBD y la ansiedad en el perro. Y acá están las siglas del IBD, enfermedad inflamatoria del tubo digestivo. Y el estudio tenía una población testigo de animales sanos, sin ninguna medicación salvo antiparasitario y sin problemas digestivos. Acá también tenemos IBD, diagnóstico por exclusión, no mala absorción, obstrucción, parásitos, micosis, disbacteriosis, nada de esto. Entonces está doble. Sin respuesta o con recaída a un tratamiento con antibiótico y o dieta, y utilizaron los criterios de Guayabo para hacer el diagnóstico. Si no los tienen también, bueno, calculo que ya los deben tener. Se utilizó la escala de TEC. La escala TEC se utiliza muchísimo porque es de fácil. Después, cuando termine me preguntan todo lo que quieran de la escala TEC, porque es muy práctica. La hizo Patrick Payat, el creador de la Escuela Francesa de Comportamiento, y es muy, muy práctica para ver si hay trastornos, por lo menos un proceso o un estado psicopatológico. Se utilizaron perros de 4 meses a 8 años, hicieron un TED Student junto con un Welch, y sin diferencias significativas entre los dos grupos. Mayor cantidad de hembras. En los trastornos digestivos había mayor cantidad de machos afectados.
en el primer estudio que analizamos. Y acá tenemos testigos, es en gris, y la enfermedad inflamatoria crónica en rojo. Y ven los niveles de la ETEC. Igual en este no fue tan concluyente. Fíjense que tampoco es que hubo tanto, pero sí un 14, o sea, un 26% dio score 26,4 dio un score normal, un 35 sobre 57 casos, o sea, casi un 36% un score fóbico, y un 37,7% score ansioso. O sea, básicamente en los animales que tenían un trastorno digestivo inflamatorio crónico, tenemos 2/3 de los animales con signología. Y por otro lado, acá vamos a encontrar que 65,5% tiene un score normal de los que están, de los sanos, 25% un score fóbico y 12,5% un score ansioso, sobre 40 casos. Entonces, los resultados, la frecuencia de ansiedad es mucho más alta en el grupo afectado que en los animales sanos. En cuanto a la parte epidemiológica, numerosos trastornos de comportamiento, vamos a encontrar, o sea, la ansiedad va a ser común a numerosos trastornos de comportamiento. La ansiedad es un estado psicopatológico y hay muchos trastornos de comportamiento que cursan con ansiedad. Y hay una correlación interesante entre la ansiedad y la enfermedad intestinal. Los trastornos asociados con afecciones emocionales en los carnívoros existen. Frecuentemente hay trastornos de la comunicación, una comunicación inadecuada. O sea, no son animales que se adapten a nuestro manejo intuitivo. Cambios en la vida del animal siempre deben ser tomados en cuenta en los conmemorativos, siempre desde cuando hubo alguna modificación, hubo algún duelo, alguna mudanza, algún nacimiento, alguna cosa, y siempre abogar por una medicina integrativa. O sea, traten en lo posible, que por más que no le tengan muchas sospechas, pueden utilizar la escala de TEC como una herramienta que es válida, es orientativa, no es diagnóstica. O sea, puedo sospechar una ansiedad, me puede entrar dentro de ansiedad, puedo tratarlo y ver cómo se modifica. Y hasta acá era lo que yo quería hacer de esta charla como imprescindible. ¿Cómo podemos corregir un problema comportamental de tipo digestivo? ¿Con medicación? O sea, ¿tratamos el problema digestivo o hacemos fundamentalmente la base del problema? A ver, esto viene por exclusión. Hago una escala ETEC. Y eso ya me va a dar... ¿Te gustó la escala ETEC? Sí, sí, me encanta. Es hermosa. Hago una escala ETEC y eso me va a orientar en serio qué es lo que está pasando. Me va a dar ciertas armas. Cuando tengo que elegir, puedo utilizar, hay varios psicotrópicos. Yo tengo algunas reglas, yo utilizo muy pocos, pero conociéndolos muy bien, porque la verdad la medicación lo que me abre es una ventana terapéutica, entonces no hace falta hacer cosas muy locas y por ahí con medicaciones que no son ni tan caras ni tan comprometidas, pero tengo que saber qué. Entonces, yo puedo utilizar que me actúan sobre el sistema digestivo, por ejemplo, los tricíclicos son sumamente interesantes porque tienen un efecto anticolinérgico importante. Entonces, para colon irritable, me sacan síntomas, me sacan la caca con moco, el tenesmo, por ejemplo, y la que yo utilizo es clomipramina. Entonces, y lo que tienen los tricíclicos es que si yo tengo un animal muy miedoso, no lo voy a inhibir demasiado, por ejemplo, porque la fluoxetina anda hermoso, pero si el perro o el gato tiene fobias, como lo inhibe, lo va a dejar más fóbico, por ejemplo. Entonces, ese sería un... Después, otro que es muy interesante para los trastornos digestivos es
La selegilina tarda mucho en hacer efecto, tarda como 5 semanas. O sea, cuando uno lo usa, está seguro que tenemos un interlocutor que no lo va a aguantar. O sea, le decimos, va a tardar, pero no tiene efectos secundarios. La selegilina, 0,5 miligramos kilo en el perro y 1 miligramo kilo en el gato. Pero cuando yo tengo mucha ansiedad, voy a tener que medicar la ansiedad de alguna manera. Hay un alimento rebalanceado Royal Canin que es el Calm, que tiene. El Calm. Sí, puede funcionar como una cosa no muy jugada porque no tiene contraindicaciones. Si tengo que dar un psicotrópico arriba del Calm, no hay interacciones medicamentosas. O sea, el Calm es muy, muy interesante. El Silken, no sé si en Colombia existirá, en Argentina no, que es el Calm, o sea, la molécula del Calm. O sea, en principio, la clínica es soberana. Lo que voy a hacer es una escala de TEC que me va a dar una idea. Si tienen alguna duda, se contactan conmigo para llenarla, la escala de TEC. Bien, sigo. Preguntan ahí. Doctora, pacientes con antecedentes de agresividad, ¿pueden tener síndrome de intestino irritable en estado crónico cuando avanza la edad? ¿Qué tema? Bueno, las agresiones, nosotros hablamos de estado reaccional, o sea, hay animales que no están afectados, ahí hacen un ETEC por ahí y van a ver que tiene agresión, pero que no me va a dar demasiado elevado el score. Muy probablemente, si yo tengo trastornos crónicos de comportamiento, con la edad me vayan empeorando. De hecho, los que van a terminar generalmente con trastornos, con el síndrome de disfunción cognitiva, que para los franceses son varias enfermedades, pero para los yanquis es una sola. Bueno, es el, ¿cómo se llama? Son animales que ya venían afectados de antes, muchas veces. Entonces, sí, por eso les dije, la herramienta de la escala de TEC es maravillosa en ese sentido. Pregunta Mariana, ¿cómo es el manejo del colon irritable? Bueno, el manejo del colon irritable, yo en términos generales utilizo, o sea, generalmente está dentro de la escala de TEC de ansiedad. Utilizo principalmente un antidepresivo tricíclico. Yo uso la clomipramina, no uso mucho la amitriptilina, pero se puede usar también. Pero lo que trato de ver es cuál es la base. O sea, cuando ustedes tienen un animal que tiene ansiedad y no ven nada, si es un gato es un trastorno en el territorio. Y si es un perro es un trastorno en el grupo. Entonces, aplico ciertas pautas de manejo. Por eso les decía lo de la comida en los perros. La comida para nosotros alimentar es cuidar. Para los perros alimentarse es organizarse. El que maneja la comida maneja el recurso. Esto no es para que salgamos corriendo y a toda la gente le diga, no le dé de comer. No. El tema es el que no lo soporta. O sea, yo voy a modificarlo en los que tienen problemas. En los que no tienen problemas no tenemos que ir a reventarle la cabeza al dueño o sea, hay perros que reciben todas las ventajas del dominante, miran al dueño y le deben decir, yo me lo imagino con subtítulos, arreglá vos este bolonqui de grupo, yo las prerrogativas las acepto, pero no ordenarlo. Entonces, claro, sí. El que come primero, o sea, el dominante, encima el grupo consigue el alimento y se lo pone a disposición al dominante. No es que el dominante le roba la comida a todos y no quiere que los otros coman. El dominante come primero, despacito busca que lo miren comer. Yo no pensaba hablar de esto, se los iba a dar el anotado y al final terminé hablando. Entonces el dominante busca que lo miren comer. Los dominados se ponen así de costadito y no lo miran y el dominante come, se retira. Los dominados van a comer re rápido. El dominante viene y los interrumpe. O sea, el dominante come, el perro que se percibe dominante, no es el que nosotros creemos dominante, el que él se cree dominante, que no es lo mismo, come lento, despacito, busca que lo miren comer, se pone selectivo, la gente empieza a decir, no le gusta el alimento balanceado, ¿qué hacen? Le ponen caldito, quesito, huevito, y de esa manera mejoran la palatabilidad, empeorando
la selectividad del perrito en cuestión. El hecho de robar comida en perros es delincuencia canina, literal, ruptura de las reglas de un grupo. Es un perro que roba comida, es un perro delincuente, está rompiendo todas las reglas y robándose aparte una prerrogativa de dominancia. Para nosotros, alimentar es cuidar. Nos dan de comer en los aviones, cada vez menos, porque estamos más acostumbrados a volar, porque, por ejemplo, en la Argentina, a la hora y media, a la hora y cuarto, te dan algo de comer de vuelo. Si el viaje es más corto, no te dan nada. Y en Estados Unidos a las 4 horas. O sea, nos dan de comer para que nos relajemos. La comida tiene un valor social tan importante como en el perro, pero es diferente. A nosotros nos disminuye la atención social. Y a los perros hacemos ruido con un papelito y están así. Aumenta la atención social. Entonces, empezamos a hacer cosas locas con las disorexias de los perros, que en realidad no son tales, es un perro manejador. Y como nosotros comemos todos juntos, y lo peor que nos puede llegar a pasar, que el perro no coma, entonces empezamos a darle de cebador la comida en la boca. Tocarle la comida a un perro. Tocarle la comida a un perro no está bueno. No me dice nada. Sí, perdón. Me dice que el perro sabe comunicarse como perro, porque yo pongo una postura de apaciguamiento impecable y el perro pone pechito para afuera, orejas levantadas, mueve la cola y me invita a comer. O sea, está respetando mi postura de apaciguamiento cuando yo le toco la comida. La gente hace las cosas más locas. No, porque yo le toco la comida por si se la toca al nene. ¿Qué tiene que ver quién toca la comida? O sea, un adulto puede tener la posibilidad que el perro no le gruña y a otro con un menor estatus dentro de la familia sí le va a gruñir. O sea, no hagamos extrapolaciones de primates glotones con la comida de los perros porque no tiene el mismo sentido. Que los perros se adapten es otra cosa, ¿eh? No significa que esté bien. Es como cuando la gente dice, no, porque la primera vez que me gruñó yo le pegué hasta que no se levantó del piso y no gruñó más. Eso no convalida el método. Fue una intervención apropiada, oportuna, pero no apropiada. Y nosotros como veterinarios tenemos que lograr que sean las cosas apropiadas y oportunas. Si tenemos agresiones alrededor de la comida, tengo un perro en competencia. Si el perro come más rápido cuando yo me acerco, tengo un perro en competencia. Si el perro no come y boludea con la comida, va, la trae, la lleva, me lleva la gente se mata de risa, ¿no? Porque traslada la comida hasta la cama. No, traslada la comida para comer adelante mío. Y hacerme un ritual de dominado yo, el perro dominante. Un cocker que yo atendí, que ese me quedé impresionado. Mientras la gente comía, el perro ladraba alrededor de la mesa como un desaforado. Y cuando se iban a ver la tele, como los Simpson, igual, el perro se traía era una casa, un departamento enorme, se traía así marcha atrás, iba agarrando el plato de comida y lo ponía entre la televisión y la gente, toda la familia. Y el perro comía y nos miraba, y les masticaba en la cara. O sea, claramente un ritual de alimentación. No siempre los rituales, o sea, en realidad los rituales no son patológicos, tienen que ver todo el cuadro. Y en el gato, la comida es ad libitum, los gatos comen de 8 a 18 veces por día, cazan 8 ratones por día en la naturaleza, y cada ratón le lleva de 3 a 5 intentos fallidos, así que el apetito está disociado del comportamiento predatorio. Y tiene lógica, porque no saben cuándo van a encontrar otra presa. Por eso, 2/3 de su vigilia está en comportamientos de predación, de acecho y predación. Y nosotros lo encerramos en un departamento sin casi estímulo. Entonces, como verán, también los problemas territoriales en los gatos pueden ser una cosa. O sea, por eso todo lo de comportamiento alimentario se los doy en un PDF, uno de gato y uno de perro. Bárbaro. Porque he tenido problemas con los gastroenterólogos, porque yo le daba al perro de comer de una manera y el gastroenterólogo consideraba que no, que de esa manera no. Y yo tenía una pequeña piraña, caniche, que si le dábamos de comer, como decía el gastroenterólogo, le iba a sacar los dedos a la gente, por ejemplo. Así que es importante, perdone. ¿Se puede ver tialismo en gatos en situaciones de placer? Sí, dopaminérgico. Saben que la dopamina también está en las vías y el centro del placer es dopaminérgico.
En la enfermedad inflamatoria intestinal del gato, ¿existe parte comportamental? Sí, totalmente. Los gatos son lo más, pero no me daba el tiempo, vieron que llegué así arañando con perros. Los gatos son lo más neurovegetativo que hay sobre la Tierra. Si quieren una especie donde van a demostrar lo irreal que es la división entre lo orgánico y lo patológico y lo comportamental, es el gato. El síndrome de Pandora, todas las dermatitis psicogénicas, todos los problemas que tienen los gatos digestivos. O sea, el gato es sumamente neurovegetativo, ¿sí? ¿Sí? Daba para una de gato y una de perro, pero preferí terminar una más o menos que meterme en gato, que es otro universo, porque el gato tiene que comer todo el tiempo, de 8 a 18 veces por día, poquitita cantidad. Y cuando tengo un gato bulímico, y ahí empiezan a racionarlo. Y cuando lo racionan, ¿saben la cantidad de gatos que vomitan por las raciones? O sea, buscarle la manera que el gato no pueda comer, acceder a la comida y llenarse. Yo lo que hago es en una caja de cartón de zapatos, le hago unos agujeros de 3,5 centímetros redonditos, porque ahí pasa la mano, y obligo a los bulímicos a que lo saquen de los agujeritos. Póngale un elástico grueso o algo, y de los agujeritos, las pelotitas que tienen, o unas botellitas chiquitas con alimento para que el gato le pegue y saque comida. El único tema de las botellitas es que si el gato no está jugando por una ansiedad permanente, por ahí no se motiva mucho para sacar, o sea, le pega 2 manotazos y después ya no, pero que trabaje para sacar la comida es una buena forma de que no se... Por ahí gatos que hasta que no ven el fondo no dejan de comer, vomitan, también vomitan por bulimia. Bien, Empezamos en toda la parte de semiología. Sí, Sí. muchísimo. En realidad, bueno, nada, no me voy a poner a hablar porque me encanta, pero sí, el manejo de los gatos es, para mí, 50% etológico. La mayoría de los problemas de salud de los gatos son etológicos. Pero bueno, no nos vamos a poner a hablar de esto. Pregunta el doctor Jorge León si se puede presentar de nuevo la tabla de valoración. No sé si vos la vas a incluir en el PDF. Se las voy a dar, ¿no? Se las voy a dar. Se las voy a dar para que la tengan. O sea, se las voy a dar a los organizadores para que se las distribuyan a ustedes. Sí, sí, me parece una herramienta valiosísima. Pregunta Sol, ¿cuál es la edad promedio que suelen aparecer los trastornos digestivos asociados con alteraciones comportamentales? Es complicado, porque depende qué. Por ejemplo, bulimia lo tenemos desde el desarrollo, los animalitos. Por eso el tema del semio, que es lo que yo les voy a plantear en el PDF. Lo que pasa es que me pareció darle semiología nada más, si bien es súper interesante, para mí es un placer, pero necesitaba un poco de camilla. ¿Vieron en esto? Entonces, si quieren, lo que voy a hacer es poner la escala mientras, porque está buena. Así si les surge alguna duda o pregunta de la escala. Ahí está. Es hermosa. Sí, es muy clara la escala, es muy clara. Es fácil de llenar para alguien que no tiene una base sólida de comportamiento, porque yo les puedo mostrar la CIBARC y tengo que saber un montón. Sí, que no es la idea. No. Pregunta Fernando, buenas noches, agradezco por toda la información dada. Quisiera saber si puedo utilizar un ansiolítico como tratamiento para trastornos digestivos. Bueno, en lo personal, si hablamos de ansiolítico, bueno, el antidepresivo tricíclico o la fluoxetina tienen un efecto ansiolítico, no tienen efecto rebote, no tienen, o sea, el rebote fisiológico que tienen las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, si yo no las voy a usar más de una semana, si no voy a llegar al mes de tratamiento, puedo usarlas. Pero para tratamiento prolongado consideren que son, que tienen tolerancia. Y cuando la quiera sacar, no saben lo que es sacarla. O sea, voy a tener una recaída. Y para los franceses no es una medicación a utilizar, por ejemplo. La pueden utilizar, Valium o benzodiazepinas,
como amnesiante postraumático. O sea, un perro o un gato tuvo un trauma y le dan una benzodiazepina, un Valium, para evitar la sensibilización. Porque encima, cuando yo pongo con terapias de comportamiento, las benzodiazepinas son un poco amnesiantes. Son desinhibidoras, o sea, por eso aumentan. ¿Vieron que le dan un Valium y comen? Porque son desinhibidoras. Entonces van a dar polifagia, o sea, me sirve para salir de la anorexia. Para salir de la anorexia lo que usamos son, bueno, la consabida mirtazapina, que es carísima, y hay otro tetracíclico, como la mirtazapina más viejo, yo uso todo que tiene la patente vencida, que se llama mianserina, y que también tiene el mismo efecto, sale el 10% de la mirtazapina, la mianserina. Por ejemplo, como orexígeno. Sí, la verdad que todo tiene que ver con el caso y con una buena semiología. Para elegir el psicotrópico, tengo que ver dentro de los signos neurovegetativos cuáles tengo, cómo actúan los psicotrópicos. No sé si notaron que hay muy poco oferta veterinaria de psicotrópicos, porque como para usarlos correctamente hay que educar al ciudadano bastante, los laboratorios prefieren no, lamentablemente. Muchos tienen monografía, la clomipramina es el Clomicalm de Novartis, la fluoxetina es el Reconcil de Lillis en Estados Unidos, o sea, muchos tienen monografía, pero no llegan a Latinoamérica por esto. Es más, alimentos como el Calm en México fracasaron porque dijeron un alimento que modifica el comportamiento y no explicaron cómo. Y la gente dijo, ¿cómo un alimento va a modificar el comportamiento? Y se mataron de risa y no lo prescribían. Entonces, es un tema el tema de los psicotrópicos. Y puedo utilizarla, pero tengo que utilizarlo en función a la clínica que estoy viendo. Bien, preguntan a Isabel. Doctora, pacientes caninos con ansiedad, nerviosos, que constantemente elevan la temperatura, deja de comer un día, ¿cómo se corrige esta situación si el paciente en promedio lo hace una vez a la semana? Bueno, lo primero que tengo que ver es, hablamos generalmente de los trastornos. ¿Qué es lo que desencadena eso? Tiene que haber un desencadenante. Claro, con la ansiedad uno ya pierde el desencadenante externo, pero ¿qué contexto, en qué circunstancias? O sea, está bueno hacerse siempre las preguntas en comportamiento. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuál es el contexto que desencadena? ¿En qué situaciones? ¿Cuál es la frecuencia? Y buscar qué es lo que está pasando. En términos generales, cuando yo no sé de qué se trata, el problema de base tiende a ser un trastorno de la comunicación. Si no hay fobia, si no hay un hecho postraumático, si no hay un problema de desarrollo, manejar la comunicación. Si ustedes quieren, eso puede incluirle información sobre eso. Bárbaro. Pregunta Daniela, ¿cómo controlo el trastorno de comer compulsivamente? Tengo una perra así muy ansiosa, todo le da miedo. Le doy descansa un poco más a la noche, pero cuando le dan una golosina o galletita o lo que sea, te lo arranca de la mano. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, es bulímica, ¿no? Pero ¿qué más? Rompe cosas, sale a la calle excitada, no tiene señal de parada en ciertas circunstancias. Por ejemplo, tocan el timbre y explotó. Carnaval carioca con pito, matraca. O sea, ¿qué más tiene? ¿En qué circunstancias se pone así sin autocontroles? Vamos a ver que espere, que nos conteste Daniela. Mientras tanto, doctora, ¿cómo corregir la ingesta de alimento casero? ¿Recomienda algún truco? Hambre. Le dejo la comida 15 minutos y se la saco. En realidad los perros, cuando yo manejo el tema de comida por un tema social, los perros comen o 2 horas antes que la gente o inmediatamente después. O sea, 2 horas antes porque la temporalidad del perro es de 2 horas, así que comió 2 horas antes y no sabe que comió, o inmediatamente después, cuando
Cuando termino de comer, ya le doy de comer al perro. La comida no queda más de 15 minutos. Todo alimento que queda más de 15 minutos tiene un valor social, no nutricional. No lo miro comer, lo dejo comer solo y le puedo convidar cuando todos terminamos. Todos terminamos, le puedo, porque una de las ventajas es que yo puedo hacer todas las cosas que me dan placer con el perro, pero no las tengo que hacer de manera que lo afecto al perro. O sea, le doy comer cuando todos terminamos, le puedo convidar. Y los premios entran dentro de gestión de comida, así que tampoco abusar de los premios. Si yo tengo un perro que es selectivo, tengo que, lo primero es que sacarle la prerrogativa de dominancia. Primero le empiezo a dar de comer, después o 2 horas antes. 2 horas antes está buenísimo para las fiestas, por ejemplo, porque no le vamos a dar de comer, pobre perro, cuando rompemos la última nuez en Navidad a las 5 de la mañana. Entonces, si la cena es a las 8, le doy a las 6 y listo, quedo cubierto y cuando termino de comer, si quiero le puedo convidar, pero tratar en lo posible de no tener el perrito dándole comida todo el tiempo. Como verán, con algunos métodos de adiestramiento, el tema de la jerarquización alimentaria se complica, ¿no? Pero lo primero, yo empiezo a gestionarle las comidas en otros horarios y después a dejarlas 15 minutos. ¿Cuántas veces le puedo dar de comer? Montones de veces. Montones de veces. Se la puedo dar, mientras se la deje 15 minutos y no a disposición, le puedo dar de comer todas las veces que yo quiera. Hay perros, y con esto, que lo que pasa es que nosotros soportamos muy mal que el perro no coma. Y no come porque no quiere, no porque tiene un problema. Pero yo tuve perros hasta una semana. Después comían canto rodado. Pregunta María Valeria, ¿cómo llega el diagnóstico de bulimia? Porque comen 2 o 3 veces más de lo que le correspondería de comer. O sea, en términos generales, come muy rápido y mucho volumen. Entonces, esos perros que tenemos que parecen una mesa ratona, muy probablemente cuando ustedes ven lo que comen, comen un montón. O sea, la bulimia puede ser por Cushing, por un problema comportamental, puede ser un signo la bulimia puede ser un signo de ansiedad permanente. ¿Y saben cuál es un signo? ¿Vieron los gatos almohadón? Que casi, o sea, que tienen una inhibición patológica del comportamiento, pero comen, y son una pelota. Eso es ansiedad permanente. La ansiedad permanente, y que encima no cursa con agresiones, en la ansiedad permanente. Cuando evoluciona a depresión aparecen las agresiones de vuelta, principalmente por irritación, pero cuando no se controlan. Algunos llegan a vomitar, otros no llegan a vomitar, pero que ya cuando hay un doble de la ingesta normal, ya estamos dentro de la bulimia. Bien, volviendo a la perra que preguntaba la colega, sí. Dice que no sale a la calle, que cuando tocan timbre ladra mucho, que en la fiesta se pone terrible. Le di mepromacina dosis máxima y se calmó un poco, seguía alerta pero sin llorar al menos, aunque se la nota estresada. Es una hembra de 7 años, castrada hace mucho, que vive en casa desde que la adoptamos. Y se desconectó. ¿A qué edad la adoptaron? ¿El origen? A los 6 meses. Bueno, hay posiblemente que hacerle una ETEC. Es más, si querés, mientras estamos, querés hacerle una ETEC y se la hacemos y vemos qué es lo que nos da, sería como un pequeño práctico. Y lo más probable es que haya o algún déficit de autocontroles por el tema de desarrollo, miedo, o pasa que habría que ver comportamiento por comportamiento, pero anotar cada uno de los numeritos que vos le ves a tu perra, los sumamos y vemos cuánto te da. Si querés. Vamos a ver qué dice Dani. Porque la tengo por el chat. No sé si está conectada al Zoom del teléfono, ¿viste? Y a veces es más fácil preguntar por el chat del grupo. Mientras tanto, les pregunto a todos, ¿hay alguna otra pregunta? Está haciendo la suma, me dice acá. ¿Hay alguna otra buenísimo. pregunta? Que nos pasen los números. Pregunta Beatriz. Sí. Mientras tanto, ¿la falta de autocontrol se podría manejar con medicación
¿Ya son grandes los perros? Totalmente, es más, principalmente, cuando yo tengo un síndrome de hipersensibilidad y hiperactividad, que son estos locos de la guerra, y en la bulimia también, entraría dentro del déficit de autocontrol. La fluoxetina, por ejemplo, si no es un animal miedoso, la fluoxetina, dosis de 2 miligramos por kilo, genera una señal de parada medicamentosa. No me cambia el perro, no lo deja estúpido, no nada por el estilo, pero genera una señal de parada, la fluoxetina, por ejemplo. Sí, porque aparte tenemos el aprendizaje bloqueado cuando tenemos déficit de autocontroles, porque aprenden mientras el nivel de estimulación se lo permita. Cuando se fue y ellos se desbordaron, no aprenden nada. Claro. Pregunta María Valeria, tratamiento de la bulimia. Tratamiento de la bulimia, primero tengo que ver si la bulimia es por un estado de ansiedad, por un déficit de autocontroles, o sea, en función de esto, yo en términos generales, los inhibidores de la recaptación de la serotonina son sacietógenos maravillosamente buenos, mismo en los casos de pica, porque la base sería más o menos la misma, así que, pero más allá de la medicación, tratar de subsanar la base del problema. Consideren, de todas maneras, que, ¿cómo se dice? Que la parte de uno de los efectos secundarios que pueden tener los inhibidores, principalmente la fluoxetina, son vómitos. Es raro. Acuérdense del receptor 5HT3, que es el del vómito, que es uno de los receptores de la serotonina, que encima es de bomba iónica, o sea, porque casi todos son por segundo mensajero, el 1, el 2, el 2 está implicado en la ansiedad, por ejemplo. Como verán, es inmenso, pero para lograr saciedad pueden empezar con una dosis de 1 miligramo por kilo. Yo no recomiendo para saciedad seguir mucho con la dosis de 1 miligramo por kilo, porque, ¿qué pasa? Tengo que pasar por lo que se llama down regulation. ¿Ven? La down regulation, con la ansiedad lo que tenemos es que hay una hipersensibilidad de la neurona posináptica a la serotonina. ¿Por qué? Porque disminuyó. Entonces la neurona posináptica expresa más receptores de los que tendría que haber para agarrar lo poquito, vamos a ponerlo en términos sencillos, lo poquito serotonina que cae en la hendidura sináptica. Entonces, cuando yo le doy 2 miligramos kilo de una al perro o al gato, la neurona posináptica está muy hipersensible. ¿Qué significa? Que lo voy a dejar durmiendo 2 días. Puede agarrarle un estado de anorexia en los primeros días, que después se va. O sea, los que son muy agresivos, yo tengo que empezar con 2 miligramos y empiezo con 2 miligramos, porque la de 1 miligramo es la dosis antidepresiva. Entonces no me va a regular la bulimia, no me va a regular los autocontroles, no me va a bajar la agresividad. O sea, tiene 2 dosis. La dosis baja es antidepresiva, la dosis más alta es no sería productiva porque no es un neuroléptico, pero es la que baja. Entonces, cuando yo tengo un animal sumamente... O sea, bulimia, prohibida las benzodiazepinas. Olvídense de las benzodiazepinas en ese caso. Un Boston Terrier que me sería pero... Bueno, ahí lo que tenemos es que el Boston Terrier, son 2 perras encima. Las perras son mucho menos de pelear jerarquía, pero son soportables al momento de pelear jerarquía y no hagan una extrapolación con otras especies. Los machos solucionan los conflictos mucho más sencillos. Los machos tienen jerarquía concéntrica, en el centro está la hembra con los cachorros y el macho dominante, y en anillos de mayor a menor, a los cachorros de 5 meses recién desapegados, bien periférico del grupo, en anillos están todos los machos. Por lo tanto, los machos pueden tener el mismo estatus jerárquico. Las hembras, al estar en un espacio reducido, son verticalistas, tienen la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Entonces, lo que están viendo es que la Boston Terrier está regulando el contacto. El contacto es otra de las prerrogativas de dominancia.
El dominante es el único que puede tomar contacto con todo el mundo y nadie puede tomar contacto con él, pero tampoco entre ellos. Por eso me pongo a bailar con mi pareja, abrazo a mi hijo y el perro se pone al lado a ladrar y la gente dice, qué celoso. Y de hecho esto seguramente con el tema de la siberiana y la Boston Terrier, la gente debe decir, es muy celosa, no deja que nos toque. Bueno, lo que está regulando es el contacto. Esto, ¿cómo se soluciona? Es una de las pautas, yo diría que la pauta más incómoda y para nosotros difícil desde lo que sería la parte cognitiva, ¿no? El contacto lo tengo que iniciar yo. Y ahí mi cerebro dice, no puedo tocarlo, porque sé que el perro viene a tocar con todo el contacto lo inician ellos. Que para nosotros encima el contacto es apaciguante. En nuestra especie, un abrazo tiene entre 3 y 5 segundos nuestro, pero uno de 20 segundos nos resetea. O sea, un abrazo de 20 segundos en una situación complicada tiene un efecto más rápido que un clonazepam. Nos regula, yo creo que si hacemos todos los parámetros fisiológicos se vuelven a la normalidad con un abrazo de 20 segundos. Entonces, a nosotros que el contacto físico tiene ese valor agregado impresionante, es decir, que el perro no puede tomar contacto por propia iniciativa, o sea, nosotros podemos soportar que lo llamamos y el perro nos mira desde lejos con cara de estoy evaluando la remotísima posibilidad de darte 5 de pelota, y hasta que no decimos, bueno, y me doy vuelta y tengo el perro entre las piernas. O la otra, viene corriendo, lo llamo, viene corriendo, y cuando lo voy a tocar me hace y me salta sin dejar que yo inicie el contacto, o sea, o lo rompe y lo inicia él. Bueno, esto es lo que pasa entre las dos perras, están en competencia. Generalmente, no sé cuál es la más grande, en términos generales, el que sale más lastimado cuando se pelean dos perros es el dominante porque está cuidando al otro. Posiblemente la siberiana la esté cuidando a la Boston de su propia necedad. No, pero en serio, ahí tenés un trastorno entre perras, que siempre hay un trastorno entre los perros y la gente, porque ellas dos solas no van a tener problemas. Al principio no. O sea, los problemas son la gente aparece y el perro vienen las dos corriendo y gruñéndose o cosas por el estilo. Da para un montón. Bien, la tabla dio 20 puntos, la tabla de la perra, de la doctora. Ansiedad. Entonces, muy Ya sabemos que es probablemente, una perra ansiosa. claro, está en ansiedad. Y uno puede aplicar el tratamiento y después volver a hacer la tabla y ver cómo se modificó. Pero Bien, bueno, perfecto. ya sabemos que estaría bueno ver los numeritos, nos diría un poco, viste, de la semio, pero ya sabemos que hay un trastorno ansioso de base. Bien, gente, ¿alguna otra pregunta o la dejamos ir a descansar un poco a Maru? Cualquier cosita, por supuesto, ya les digo lo mismo, más allá de que ella va a subir y compartir bibliografía, cualquier cosa me preguntan y yo puedo hacer de mediadora con las consultas. Acá viene Beatriz. ¿Qué tan relacionados están estos comportamientos ansiosos o agresivos con la esterilización? Uy, nos quedamos a dormir. Nos quedamos a dormir. Pensé lo mismo, nos quedamos a dormir, Beatriz. Nos quedamos a dormir. Bueno, ¿qué momento? Claro, porque yo no estoy de acuerdo con esterilizar animales sintomáticos. Vieron que hablé un poco medio en broma, medio en serio, pero la angiotensina es una de las hormonas que tienen que ver con la agresión y la territorialidad. Lo que genera la castración es una rigidez de comportamiento. En un porcentaje de perros parece mágica, que yo creo que lo es. Las hormonas sexuales bajan a las 8 horas de la castración, ya no queda más testosterona testicular en el perro, pero las modificaciones que hace a nivel del sistema nervioso de la síntesis de proteína tarda 3 semanas en irse, no es que bajan las hormonas. No lo digan más, por favor. La gente viene, no, porque falta, no, lo que falta es que se le vaya el efecto del último hormonazo, porque lo que hacen es, se unen a receptores de la testosterona y no todos los estrógenos, pero el estradiol tiene receptor en el núcleo de la célula, modifica la economía de toda la célula. ¿Qué pasa? Si yo
le hago la esterilización en competencia, lo fijo en competencia en algunos casos, y cuando no hace resultado, ese perro es más rígido para modificar el comportamiento. O sea, un segundo. Ay, ¿dónde está el...? Estaba pensando, ahí está, me estaba quedando sin batería. Duró un montón. Es más rígido para percibir las modificaciones, porque lo que hacemos es una terapia cognitiva. Al perro le modifico la percepción del entorno para que modifique su situación dentro del grupo. Entonces, no pasa nada, porque tengo que ser más rígida con las pautas, pero también no, donde aflojo vuelve a competir. No es gracioso. En las perras puede empeorar el cuadro. Imagínense que a los machos le damos progesterona, y a las hembras se lo estamos sacando. Más allá de la distimia que puede llegar a haber en el proestro. Ojo, el proestro genera en las hembras cambios bruscos del humor y es complicado, por eso le baja el umbral epileptogénico y terminamos castrando a las... Lo que yo trato de hacer es tratar primero y cuando están asintomáticos, castrar. Así que los comportamientos ansiosos están relacionados más con el medio, pero la castración puede, en algunos casos, en los perros grandes me triplica la posibilidad. Entonces, el hipotiroidismo, obviamente, me da cambios bruscos del humor, igual que el hipertiroidismo. Casi todas las endocrinopatías me dan cambios bruscos del humor. El Cushing es terrible, para lo cognitivo es espantoso. Así que siempre analizar el costo-beneficio. De ser posible, castrar los asintomáticos. Sería lo ideal. Bien, ahora sí, me parece que hemos finalizado. Maru, te recontra remil agradezco, vos ya sabés que te quiero un montón y me encanta aprender de lo que uno no sabe, que realmente esto es, ya siempre lo hablamos, de que hay un abismo de distancia entre lo poco que sabemos y lo que es Vox Populi, por decirlo de alguna manera, y muchas veces repetimos como loros los veterinarios sin tener la base fundamental. Pero Así que... en medicina interna, o sea, en medicina interna tendría que haber una clase de comportamiento, porque tenemos los broncoespasmos, están relacionados con ansiedad intermitente y ansiedad paroxística en el gato, los problemas o sea, es de terror, el comportamiento cruza absolutamente todo, y no es porque yo sea una apasionada, porque yo llego al comportamiento, a estudiar comportamiento por mi perra, que fue mi escuela de humildad, que yo adopto una perra que tenía ya 3 dueños, y cuando yo fui la 4ª, y dije, todos los dueños anteriores, los tutores, unos, en ese momento le decíamos dueño propietario, unos inoperantes. Dije una cosa más importante, no eso, pero a la semana yo estaba en las mismas condiciones y mi perra me estaba demostrando que por más que tuviera una carrera de 5 años de grado, no sabía absolutamente nada del comportamiento canino, y es lo que me hizo estudiar esto. O sea, todo esto se lo debo a Ara, mi Cubas alterada, que me demostró que había mucho más para aprender de lo que yo pensaba. Así que llegamos de manera complicada muchas veces a darnos cuenta. Espero que ustedes no lleguen de la misma manera que yo, a darse cuenta que uno no sabe nada con su propio perro, que es horrible. Bueno, Maru, y a todos les mando un beso, muy buenas noches. Bueno, un gusto para todos, les agradezco un montón. Yo sé que mi disciplina no es la única, pero integra casi todas, así que les agradezco la paciencia, la buena predisposición para exponerse a algo que no vimos nunca, y estoy a disposición para lo que pueda ayudarlos.